por siempre durará la gran canción de salvación, su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, rogando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es tradición humana o palabra de Dios. ¿Cuál es la base donde se cimienta la fe cristiana? ¿Son las tradiciones humanas de los llamados padres de la Iglesia, de las decisiones eclesiásticas o de las costumbres arraigadas de los pueblos religiosos ignorantes? ¿O es la palabra viva y eterna que emana de Dios para su pueblo, revelada y dejada por escrito en la Biblia? En la Reforma del siglo XVI, Dios hizo ver a los instrumentos humanos que usó para reavivar a una iglesia muerta que sólo la palabra de Dios debía ser la única fuente de verdad para fundamentar todo aquello que debe ser creído y vivido por los que han recibido la salvación de sus pecados por medio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. ¿Qué importancia tienen las tradiciones humanas religiosas para la vida de los creyentes? Los fariseos, aquellos religiosos judíos de la época de Jesús, generaron un debate con él sobre el valor y la autoridad de las tradiciones humanas religiosas para la vida de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. En Marcos 7:5 le preguntaron a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Estos fariseos y escribas consideraban que había que observar las tradiciones humanas religiosas escrupulosamente. Para los fariseos, las tradiciones religiosas tenían tanto
o más valor que la propia palabra de Dios. En Marcos 7, 8 al 9, Jesús dijo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los fariseos tenían una costumbre, la costumbre del lavamiento ceremonial de manos antes de comer. No era el lavamiento de manos como podemos hacer nosotros ahora, antes de comer, si las tenemos sucias, nos lavamos las manos para comer con higiene. Los fariseos tenían un lavamiento ritual de las manos antes de comer, independientemente de cómo estuvieran estas manos. Era por si ellos hubieran tocado alguna cosa inmunda, considerada inmunda espiritualmente, religiosamente, por si acaso se hacían un lavamiento religioso, ritual, ceremonial de las manos. Y como ellos veían que los discípulos no hacían este lavamiento de manos ritual, ceremonial, preguntaron a Jesús por qué comían con manos inmundas, es decir, sin recibir antes ese lavamiento. Fue entonces cuando Jesús les dijo que ellos lo hacían por seguir una tradición de hombres. Ellos, los fariseos, no solamente lavaban sus manos, sino que también lavaban otro tipo de objetos vinculados a la comida, como los jarros, los vasos de beber y otro tipo de utensilios, los lavaban de semejante forma, ceremonial y ritual. Y ellos, al hacer esto, se sentían con la autoridad espiritual y moral para recriminar y condenar a quienes no hiciesen igual que ellos, a quienes no siguiesen sus tradiciones humanas religiosas. En Marcos 7, 1 al 2, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Manos no lavadas ceremonialmente, es lo que quiere decir el texto, según la costumbre de los judíos. Estas manos para ellos estaban inmundas, no inmundas de suciedad, no inmundas por haber tocado algo sucio material, alguna basura, sino inmundas desde el punto de vista ritual, ceremonial, porque ellos debían usar aquel rito para hacer que sus manos estuviesen en condiciones santas de tomar los alimentos y de llevárselos a la boca. Esto era una tradición humana. La Biblia no hablaba de ello, la palabra de Dios no hablaba de ello. Esto había surgido en el seno de las comunidades de rabinos que interpretaban el Antiguo Testamento y lo ponían por escrito, esa interpretación, y esa interpretación escrita del Antiguo Testamento llegó a ser para los judíos mucho más importante que la propia palabra de Dios, que la propia ley de Dios. Por tanto, Jesús, ante aquella pregunta, ante aquel debate que ellos le plantean sobre el valor de las tradiciones humanas religiosas, la respuesta de Jesús pues será clara para ellos, será muy tajante para ellos. En Marcos 7, 6 al 8, Jesús les dijo: hipócritas. Es sorprendente cómo Jesús comienza su respuesta. Hipócritas. Esta palabra significa hacéis teatro, representáis un papel. Hipócritas. Bien profetizó sobre vosotros Isaías
como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Según este texto, Jesús les llama a estos hombres hipócritas, es decir, las tradiciones humanas, religiosas, no hacen a las personas creyentes, no las hacen hijos de Dios, las hacen hipócritas, en el sentido original bíblico, personas que actúan como si fueran creyentes, como hijos de Dios, que representan el papel de hijos de Dios, que se comportan ante la sociedad como si fueran creyentes, pero que en realidad no lo son. No lo son, porque las propias tradiciones humanas religiosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no tienen valor alguno para cambiar el corazón humano, no tienen valor alguno para hacer de los hombres incrédulos fieles creyentes, para hacer de los hombres malos buenas personas, no tiene valor alguno las tradiciones humanas. Por eso Jesús les dice hipócritas, en vano me honran, en vano me honran, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este es tristemente el resultado de las tradiciones humanas. Hay una honra externa de labios, una honra cúltica, una honra religiosa, desde un corazón alejado de Dios. Fíjense qué cosa tan fuerte, tan triste. Pero esto es lo que es la religiosidad vana. La religiosidad basada en tradiciones humanas hace que las personas se conviertan en adoradores de Dios de boca, pero no de corazón. En adoradores de Dios de festividades, de ritos, pero no de corazón, no de vida. Así hay muchas personas en nuestro mundo. Personas que cumplen con ritos escrupulosamente en fechas y momentos concretos del año. Ritos religiosos, ritos que presuntamente tienen que ver con Dios, presuntamente tienen que ver con Dios. Pero en el día a día de sus vidas, esas personas no aman a Dios, no creen en Dios, no toman en cuenta a Dios en sus vidas, no creen en la palabra de Dios, ni consideran que ésta debe ser la guía espiritual en sus vidas. Siguen la corriente de este mundo, hacen lo mismo que los demás, pero cuando llega un acto de rito religioso, un momento de fiesta religiosa, escrupulosamente lo observan. Dice aquí Jesús, dejando el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios nos manda creer, arrepentirnos, llevar la cruz de Cristo. El mandamiento de Dios nos manda amar a Dios por encima de todas las cosas. Nos manda amarnos los unos a los otros. El mandamiento de Dios, que es dejado por muchos, sin importarles nada, sin importarles nada. Cuando llega cierto momento del año en el que hay alguna festividad, algún rito religioso, presuntamente en el nombre de Dios o para festejo de Dios, o algún rito religioso vinculado a cualquier cosa, la que sea, lo observan, pero sin querer saber nada de verdad de Dios. ¿Cuántas personas hay que cuando sus hijos nacen los presentan en las iglesias o los bautizan en las iglesias? Después, cuando
quieren unirse en matrimonio se casan por la iglesia. Cuando tienen hijos, les hacen hacer la primera comunión. Cuando se mueren, hacen misas. ¿Cuántas personas recurren a los ritos religiosos sin saber nada de Dios en sus vidas? Sin querer saber nada de Dios en sus vidas. Sin tener fe real, verdadera en Cristo. Sin tener un seguimiento vivo de Cristo. ¿Cuántas personas? Por tanto, las tradiciones humanas religiosas no ayudan ni espiritual ni moralmente a las personas. Nadie se convierte al Señor por observar tradiciones humanas. Nadie. Nadie se vuelve mejor creyente, mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor ciudadano, por observar tradiciones humanas religiosas. Nadie. Si no, imagínense la cantidad de creyentes que habrían a final de diciembre y principios de enero en todos los países del mundo. La cantidad de creyentes que habrían por observar alguna fiesta religiosa vinculada a estas fechas. Pero los hay. Se convierten masivamente las personas a finales de diciembre o principios de enero. Se convierten masivamente en el mundo. Se acaban las guerras, se acaban los pleitos, se acaban los conflictos. El mundo se para celebrar ciertos ritos, ciertas fiestas. El mundo se para ello. Pero una vez que se concluyen esas fiestas, esos ritos, esas tradiciones, el mundo ha cambiado, las personas han cambiado. ¿Ha habido un cambio real de vida en las personas? Las tradiciones humanas religiosas no cambian a las personas, no hace buenas a las personas. Y en el texto a estudio, Jesús nos habla de lo que la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios decían. En Marcos 7, 10 al 13, Jesús dice que Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los mandamientos de la ley de Dios, honrar a los padres. Pero los judíos, en sus tradiciones humanas religiosas, habían creado una costumbre para dejar de honrar a sus padres y a sus madres, cuidándoles y ayudándoles en su vejez. Pero vosotros decís, dice Jesús, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, que la palabra de Dios decía: honra a tu padre y a tu madre, ayuda a tu padre y a tu madre cuando sea necesario, cuando sean mayores. Pero los judíos se habían inventado una actividad religiosa, un presunto compromiso que una persona adquiría con Dios llamado corbán, en el cual una persona ofrecía a Dios todo lo que tenía, lo entregaba a Dios, presuntamente lo entregaba porque se lo quedaba a él, sino que teóricamente era una entrega a Dios, teóricamente. Seguía la persona teniéndolo y viviendo y disfrutando de aquello, pero se lo había dado a Dios. Y como se lo había dado supuestamente a Dios, ya no podía usarlo para ayudar a sus padres. Sí para vivir él, por supuesto. Sí para vivir él, su esposa y sus hijos.
y negociar y obtener beneficios de todo tipo. Para eso sí podía usar aquel corbán, aquel conjunto de bienes supuestamente entregado como ofrenda a Dios. Sí podía vivir de aquello y disfrutar de aquello, pero no podía usarlo para sus padres, ni para nadie, porque aquello era corbán. Fíjense qué truco, esto era un truco realmente, esto era una triquiñuela, esto era una actitud deshonesta de malos hijos para sus padres, que para librarse de ayudar a sus padres en la vejez recurrían a este truco. ¿Cuántas personas que siguen tradiciones humanas como estas que acabamos de mencionar, el corbán, son malos padres o malos hijos o malos esposos o malos ciudadanos? Son buenos religiosos. ¿Cuántas personas hay que son buenos religiosos, pero malas personas con su prójimo? Porque la religión no cambia el corazón. La religión no hace buenas personas. La religión incluso lleva a quebrantar la ley de Dios, como hemos leído. La ley decía, el mandamiento de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre. El religioso pasa de la ley de Dios. Pasa. La ley de Dios dice que hay que tener a Dios solamente en nuestras vidas. No hay que tener imágenes. El religioso se hace ídolo, se hace imagen, le da igual. El religioso toma en vano el nombre de Dios, le da igual. Deshonra a su padre y a su madre. Miente, blasfema, roba. Al religioso le da igual quebrantar la ley de Dios. Ahora, eso sí, cuando llega la fiesta, el momento del rito, de la tradición, entonces celebra escrupulosamente la religión. Y se extraña de que los demás no lo hagan. Y llama la atención. Los fariseos llamaron la atención a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no celebran la tradición de los ancianos? Mirad, aquellos hipócritas que no ayudaban a sus padres, aquellos hipócritas que estaban siempre condenando al prójimo, dispuestos a tirar piedras y a apedrear a la gente, aquellos hipócritas que estaban siempre rechazando al otro, al distinto, a la prostituta, al pecador, que no tenían misericordia de nadie. Estas personas, que eran como sepulcros blanqueados, celebraban con una escrupulosa actitud aquel rito del lavamiento de manos. ¿Cómo tus discípulos no se lavan las manos con el rito, con el ritual del lavamiento de manos antes de comer? En definitiva, aquellas personas no tenían nada que ver con Dios, como nos dice Mateo 15, 13 al 14. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Estos fariseos eran como una planta en el campo de Dios, pero no plantada por Dios, sino por la semilla del diablo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los religiosos son plantas plantadas por el diablo, sembradas por el diablo, en el campo de Dios. Los religiosos se presentan como creyentes, pero no son nada. No son nada delante de Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Con estas palabras Jesús describe perfectamente a los religiosos. Ciegos, guías de ciegos.
Qué tremendas las palabras de Jesús. ¿Cómo describe a los religiosos? Ciegos, guías de ciegos. Tan ciego es el religioso como aquel que se deja guiar por el religioso. Ambos, dijo Jesús, caerán en el hoyo del error, en el hoyo de la perdición, en el hoyo de aquello que aleja y separa de Dios. Las tradiciones humanas religiosas no tienen ningún valor moral, ni espiritual, ni salvífico. Y lo triste es que si tienen un componente festivo y lúdico, son observadas por igual por personas que se dicen creyentes, por paganos idólatras, por ateos e incluso por mercaderes espabilados para promocionar y vender sus productos. Como pasa en estas fechas, los principales promotores de las fiestas de estas fechas son empresas que venden sus productos usando las tradiciones humanas religiosas. ¿No nos parece raro que quien no quiere saber nada de Jesús para creer en Él como el único y verdadero Salvador, se aferre después a una tradición humana religiosa festiva, usando su nombre en vano? ¿No nos parece raro que el que no cree en Jesús, no quiere saber nada de Jesús, después escrupulosamente celebre fiestas en su nombre? ¿No nos parece extraño? Por tanto, hemos visto lo que Jesús piensa de las tradiciones humanas religiosas. Por otra parte, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para la vida de los creyentes? Esto es lo otro de lo que trata Jesús en relación con el asunto mencionado. La palabra de Dios combate el pecado en su origen. Esto es lo que también Jesús respondió ante aquel debate sobre la tradición humana religiosa. La palabra de Dios combate al pecado en su origen. El pecado está dentro del corazón. Allí es donde hay que combatirlo. Donde está el pecado, tiene que llegar el medicamento, el remedio, para sanarlo, el corazón, para combatir la enfermedad del pecado. En Marcos 7, 20 al 22, Jesús decía a aquellos discípulos y a aquellos fariseos y escribas que le escuchaban, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El mal del hombre está en su corazón. De allí sale el pecado. Por tanto, lo que entra por la boca no contamina espiritualmente al hombre. Le puede contaminar físicamente, obviamente. Si toma veneno, se muere. Si toma grasa, pues su sangre se llena de colesterol. Si toma exceso de azúcar, pues puede padecer diabetes. Los alimentos pueden contaminar material y físicamente al hombre. Pero los alimentos, que es de lo que trata aquí Jesús, no contaminan espiritualmente. Ningún alimento contamina espiritualmente.
Porque el corazón del hombre es la fuente del mal. El mal está ya dentro del hombre. No está fuera, está dentro del hombre. El problema del ser humano está dentro de su corazón. Lo tiene dentro. No está en lo que toca, no está en lo que come. Esas cosas tienen repercusiones materiales, obviamente, de lo que hemos hablado, pero no espirituales. El mal está dentro. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, etc. Del corazón. Por tanto, la palabra de Dios penetra, es lo único que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón, para obrar allí con poder, para obrar allí desde dentro hacia afuera. Esa es la obra de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra poderosa de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta el alma, y allí quebranta el corazón. Allí actúa con poder, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 11:18: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y en Deuteronomio 6:5-6 dice el Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. La palabra de Dios debe estar allí para cambiarlo, para hacerlo nuevo, para moldear nuestra conciencia, para hacernos nuevas criaturas, nuevas personas, personas con fe, personas con temor de Dios, personas con amor a Dios y al prójimo. La palabra de Dios cambia el corazón, porque allí es donde está el problema del ser humano. La palabra de Dios no solamente cambia el corazón, sino que indica el verdadero camino a seguir en la vida. El ser humano necesita una brújula que le guíe en su vida. El ser humano ha perdido el norte por el pecado y sigue caminos distintos, todos ellos con un mismo destino: la perdición, la muerte eterna. El ser humano necesita un guía, un faro, una luz que le indique el verdadero camino a seguir en la vida. Y la palabra de Dios es ese faro, esa luz. Las religiones que están nutridas de las tradiciones humanas mantienen a las personas en el camino de la perdición. Tristemente, las tradiciones religiosas humanas mantienen a las personas en el camino de la perdición. Por eso, Dios ordenó apartarse de ellas. Dios no quiere que sus hijos sigan tradiciones humanas religiosas. En Isaías 2:6 se dice: están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Y en Jeremías 19:5 se dice que edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos,
al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Qué importante este versículo último que hemos leído. Las tradiciones humanas no solamente tienen su origen en el hombre, en sus costumbres, en sus deseos, en sus gustos, en sus intereses, sino que dice Dios de ellas, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Algunos creen que lo que no está en la Biblia está permitido por Dios. Todo aquello de lo que Dios no habla en la Biblia está permitido por Dios. Por ejemplo, Dios prohíbe abusar del vino, de la bebida. Por tanto, algunos entienden que los cristianos no deben emborracharse. Pero hay personas que dicen que como la Biblia no habla de las drogas, que se pueden tomar drogas. El creyente puede tomar todo tipo de drogas porque la Biblia no habla de las drogas. Esa es la inteligente interpretación de algunos. Lo que no está prohibido está permitido. Todo aquello de lo que no se habla en la Biblia es que Dios lo permite. Pero mirad lo que dice Dios. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, hay que darle la vuelta a la tortilla. Es al revés. Todo aquello de lo que Dios no ha hablado, todo aquello de lo que Dios no dice que hagamos un uso religioso ni moral, debemos considerarlo a la luz de las Escrituras, de otras enseñanzas de las Escrituras. Por ejemplo, si Dios prohíbe el abuso de bebidas alcohólicas, porque éstas nos hacen perder el sentido, porque éstas nos llevan al vicio, nos llevan a ser personas que viven en un despropósito total, pues lógicamente de la misma manera Dios nos prohíbe usar de las drogas, de cualquier tipo de droga, porque tiene el efecto semejante o peor que el del alcohol. Esta debería ser la conclusión lógica de un cristiano, que al Dios prohibirnos el abuso del vino, al prohibir Dios la borrachera, Dios prohíbe cualquier cosa que nos atonte, que nos llene de una actitud de pérdida del sentido del conocimiento, que en definitiva nos lleve por el camino del vicio y del despropósito. Dios dice que aquí lo que hemos leído el texto anterior, cosa no olviden, que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Recuerdo por tercera vez este texto porque he visto a muchas personas justificar sus obras malas, su seguimiento de tradiciones humanas o de obras humanas, apelando a que la Biblia no habla de esas cosas. Por tanto, la palabra de Dios indica el verdadero camino a seguir en la vida para el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos llama a seguir la verdad de la senda estrecha de Cristo, la verdad. En Marcos 7, 14 y 16 Jesús dijo, llamando así a toda la multitud, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. En el contexto de la pregunta que le hicieron los fariseos, en el contexto de todo lo que estamos hablando, Jesús llamó a la multitud y les dijo, oídme todos y entended. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Por tanto, la palabra de Dios nos llama a seguir la palabra de Cristo, las palabras de Jesús, sus enseñanzas. En Jeremías 10:2 dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones.
no aprendáis el camino de las naciones. El camino de las naciones son sus tradiciones humanas, religiosas o de otro tipo, pero tradiciones en definitiva que nos separan de Dios, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, en contraste con las tradiciones humanas, la palabra de Dios nos llama a seguir la verdad de Dios. No hay más verdad que la verdad de Dios. La palabra del Señor nos da el verdadero significado de todas las cosas. Recuerden la pregunta de los fariseos a Jesús sobre el por qué los discípulos comían sin lavarse ceremonialmente sus manos. Jesús en Marcos 7, 18 al 19 les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Con estas palabras Jesús aclara, después de haber dicho todas las cosas en las que hemos hablado y meditado, que en estas palabras últimas vemos que Jesús sí aclaró que lo que entra por la boca termina en la letrina. La letrina es el váter nuestro. Todo lo que entra por la boca termina en el váter, donde terminan los excrementos. Lo que entra por la boca termina allí. Y lo que entra en el corazón, pues hace una obra en el corazón. Y allí es donde entra la palabra de Dios, donde quiere entrar la palabra de Dios, donde la palabra de Dios puede hacer una obra de salvación en tu vida y de santidad. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de tradición humana o palabra de Dios. Y nos hemos preguntado qué importancia tienen las tradiciones humanas religiosas para la vida de los creyentes. Los fariseos generaron un debate con Jesús sobre el valor y la autoridad de las tradiciones humanas religiosas para la vida de las personas del pueblo de Dios. La respuesta de Jesús sobre las tradiciones humanas religiosas fue muy clara. No ayudan, ni espiritual ni moralmente, a las personas. Quebrantan la ley de Dios y alejan de la salvación. Y nos hemos preguntado qué importancia tiene la palabra de Dios para la vida de los creyentes. Y hemos dicho que la palabra de Dios combate el pecado en su origen. El pecado está dentro del corazón y allí obra la palabra de Dios, su poder regenerador y santificador. La palabra de Dios aparta de las tradiciones del camino ancho de la perdición e indica el verdadero camino a seguir, Cristo, que es la senda de la verdad y de la vida. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que Dios nos ayude a seguir la palabra de Dios y a desechar las tradiciones humanas religiosas. Que Dios nos bendiga. Amén. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar.
escuche tu voz y en tu presencia descansar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos alerta del peligro del mundo que intenta sofocar y apagar nuestra fe con sus tradiciones. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón para ser una obra espiritual de vida, una obra redentora, una obra de santidad. Que tu palabra sea siempre el faro, nuestra guía, nuestra luz en todo momento. Que sea ella la que nos indique lo que tenemos que creer y lo que tenemos que vivir. Que tu palabra, solo tu palabra, sea nuestra única autoridad de fe y de conducta. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia de ellos, Señor, que les sigas guardando del mal, de la enfermedad, que protejas a los mayores, que bendigas, Señor, a los que están pendientes de operaciones como Carmen Rosa, que también proveas trabajo para quien no lo tiene, que proveas soluciones para los problemas de aquellos que los padecen. En definitiva, Señor, sé con todos tus hijos, que tu bendición nos alcance a todo donde quiera que nos encontremos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.